algo que se discute mucho, ¿no? En la medicina, como ¿Qué es la ese prevención? proceso de prevención no está tan visto, digamos. La prevención en la medicina es el éxito de la medicina. Los médicos estamos acostumbrados a los fracasos. Yo empecé la residencia de clínica médica en el Hospital Italiano. En realidad se llama, lo que yo hice es medicina de familia, que compartíamos unos años con los médicos clínicos, con una mirada un poco más psi de la medicina, teniendo en cuenta los afectos, las emociones y las crisis vitales que vive una persona. Eso incluía mi especialidad, que hacía prevención. Okay. Y cuando empecé la residencia estábamos en el Hospital Italiano y recibíamos pacientes de PAMI que estaban muy pero muy enfermos. Fue muy duro ese momento en mi vida, tuve una crisis ahí vocacional y dije, esto es demasiado, o sea, esto es el fracaso, esto es ver cuando nada resultó y vemos pacientes muy graves, Claro. muy enfermos. En ese momento empecé terapia y con muchísimas dudas de seguir, porque decía, no, esto está todo mal, o sea, esto es el fracaso, esto no es medicina, esto es el rescate de una persona que no hay mucho para hacer. Claro. Y bueno, terminé finalmente la residencia de medicina de familia en el Hospital Italiano, formé mi familia, tuve 3 hijos, Martina, Santiago y Mateo, que tienen 27, 25 y 20 años. Y cuando Mateo se escolarizó, decidí hacer un posgrado en obesidad y alimentación saludable. Y dije, es por acá. O sea, yo tengo que estar antes de la enfermedad. ¿A qué edad hiciste? Eso fue más o menos a los 40 años, que decidí irme hacia donde yo quería ir desde un comienzo, que era la prevención. Y dije, en ningún lugar se previene más que desde la alimentación, desde un acto que uno 4 veces por día realiza y donde elige el camino que va a tomar y si elige el camino de la salud o de la enfermedad. En cada elección que uno hace, elige en la vida el camino de la salud o de la enfermedad. Constantemente incluso. En cada una, sí, aunque no sea solo la comida. Claro. Esa es la libertad que tenemos. La libertad de ser sanos. Entonces, cuando hago la especialidad de obesidad, un posgrado con mi maestro, el doctor Julio Montero, que es la persona que más sabe química de la obesidad que yo conozco, bueno, me sentí otra vez maravillada. Lo mismo que sentí con la primer célula que estudié, fue maravilloso el posgrado, aprendí muchísimo la química del hambre, todos los mediadores que intervienen en procesos que parecen tan naturales como tengo hambre y como, pero claro, no lo son y son muy complejos porque están relacionados con los afectos, con las emociones, se mezcla en el cerebro todo. Y terminé el posgrado y en ese momento siento una gran desilusión porque digo, no tengo todas las herramientas que necesito para tratar esta enfermedad. Porque había aprendido medicina, había hecho una residencia en un hospital de renombre como el Hospital Italiano, había hecho un posgrado con una persona que admiro muchísimo como Julio, pero me faltaba algo, había una pieza que no estaba ahí y sentía que esa pieza era la necesaria para que los pacientes pudieran hacer el tratamiento que yo les daba. Y en ese momento mi terapeuta me decía, tenés que profundizar en tu vida. Yo no entendía lo que ella me quería decir y un día le pregunto, bueno, ¿cómo profundizo? Me dice, al fin me lo preguntás, Andrea Forti, mi analista querida. Y ese día terminé con un cambio en mi vida, con una búsqueda que tenía que ver con lo que a mí me faltaba, que era sembrar en otras áreas que no eran solamente la ciencia y la razón, y empecé a estudiar en vocación humana acerca del autoconocimiento, un poco de filosofía, un poco de religiones, y ahí me di cuenta que el ser humano tiene 4 ejes que lo dominan en la toma de decisiones. Uno es la razón, otro es el corazón, otra es la intuición
y otra es la devoción. Mira. Y los médicos le damos mucha bolilla a la razón y olvidamos el afecto, la emoción y otras situaciones que hacen al ser humano. Okay. Entonces, en ese momento me di cuenta que lo que le faltaba a mis pacientes era que alguien escuchara la otra parte, la parte que tiene que ver con las emociones y los afectos. Y ahí comprendí, digo, claro, lo que está faltando es que alguien le diga a un paciente con sobrepeso, ¿por qué estás sufriendo? No, ¿qué dieta estás haciendo? Los pacientes con sobrepeso y obesidad, Maxi, conocen 100 veces más dietas que yo. Claro, son expertos en probar, ¿o no? Son expertos en dietas, Claro. Han vivido su vida haciendo todas las dietas y pensando que el fracaso era porque no habían encontrado la dieta adecuada o el médico adecuado que los ayude con esta enfermedad. El problema profundo y la raíz y lo que está detrás es que hay una parte que tiene que ver con los afectos. Otra parte genética, que la traemos. Hay personas que tienen obesidad desde chiquitos, que son clones de sus papás, que vos ves en la playa el papá y el hijito caminando juntos y de atrás decís, no hay dudas que son padre o hijo hijo, pero hay otras personas que a lo largo de su vida, por aspectos que tienen que ver con el dolor, con la angustia, con las frustraciones, ante esas situaciones afectivas necesitan dopamina, que es un neurotransmisor que nos da una alegría transitoria, y buscan la dopamina donde pueden encontrarla. En el caso de mis pacientes, en los hidratos de carbono y las grasas. Otras personas la buscan en el alcohol, o en el cigarrillo, o en las drogas, o en el trabajo, o en el sexo, o en tomar sol. Las abuelitas en la playa que están 10 horas al sol y vos decís, ¿qué te pasa que tomás 10 horas sol? ¿No te ves cómo estás? Pero bueno, la búsqueda de una sustancia que elabora el cuerpo y que nos da alegría hace, cuando estamos tristes, que la busquemos en un lugar equívoco, que es en la comida. En vez de decir, ¿qué me pasa que estoy triste? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué tengo esta sensación de falta? La sensación de falta no es comida. Estoy con algo sin resolver en mi vida y no le hago el lugar que merece, y mientras tanto como y un ratito me calmo. 27 minutos, 20 minutos, está demostrado, estudiado, que es el tiempo que la comida calma. Pasado ese tiempo decimos, bueno, ¿y ahora como otra vez?